Te encuentras frente a un método de ejecución tan extremo que cuesta incluso imaginarlo. No es compasión lo que te ofrecen. Te obligan a beber leche y miel. Un soldado persa te sujeta la cabeza hacia atrás y vierte el líquido hasta que tu cuerpo lo rechaza. Vomitas. Y entonces continúa. Lo que queda lo esparce por tu rostro, por tus manos, por tus pies, por cada centímetro de piel expuesto al sol. Después te colocan entre dos embarcaciones de madera ahuecadas, encajadas una contra otra como si fueran un molde hecho a tu medida. Solo tu cabeza, tus brazos y tus piernas sobresalen por aberturas recortadas en los extremos. Clavan las tablas. Te empujan hacia una laguna estancada. No hay oscuridad. No hay alivio. Estás bajo el sol abierto de Persia. En menos de una hora, llegan los insectos. Esto es el escafismo. Y si jamás escuchaste hablar de ello en una clase de historia, no es porque falten testimonios. Es porque, en algún nivel administrativo, la civilización que lo empleó optó por fingir que no existía. La descripción más detallada aparece en torno al año 100 después de Cristo, cuando el historiador griego Plutarco escribió su Vida de Artajerjes, basándose en el relato previo de Cetias de Nido, médico griego que sirvió en la corte persa aproximadamente entre 415 y 398 a.C. No era un viajero ocasional, era el médico personal del rey. Afirmaba tener acceso directo a archivos palaciegos y a testigos presenciales de lo ocurrido. El condenado se llamaba Mitrídates, un soldado persa que tuvo la desgracia de matar a Ciro el Joven en la batalla de Cunaxa en 401 a.C. Ciro no era un enemigo cualquiera, era hermano del rey. Y ese detalle lo cambiaba todo. Según Cetias, Mitrídates resistió 17 días antes de morir. La secuencia biológica que describe comienza con la infestación de moscas, continúa con la colonización larvaria en tejido vivo, progresa hacia la gangrena y culmina en un fallo orgánico sistémico. No parece un rumor exagerado, suena a informe clínico. En 2016, el entomólogo Dr. Piers Mitchell de la Universidad de Cambridge examinó la descripción a la luz de la entomología forense moderna y confirmó que la progresión biológica registrada coincide exactamente con lo que la ciencia actual predeciría. La cadena de eventos es médicamente coherente. 2500 años después, el relato sigue siendo científicamente sólido. Y sin embargo, cuando revisas el archivo administrativo aqueménida, incluidas las más de 30.000 tablillas de arcilla de Persépolis, excavadas por el Oriental Institute de Chicago desde 1933, donde se detallan raciones de grano, salarios de trabajadores, asignaciones templarias e itinerarios reales, no aparece ni una sola referencia al escafismo. Ninguna orden, ningún registro judicial, ningún eufemismo burocrático. Un imperio capaz de anotar la distribución diaria de pan para miles de trabajadores no dejó rastro documental de su método de ejecución más infame. El historiador romano Valerio Máximo, escribiendo alrededor del año 30 después de Cristo, describió el escafismo como un castigo tan extremo que quedaba fuera del marco legal persa convencional. No sería justicia formal, sino venganza personal del monarca. Esa hipótesis explicaría el silencio administrativo. Si era un acto privado del rey, no se archivaba. Pero aceptar esa explicación implica algo incómodo. Implica asumir que un médico griego con acceso directo a la corte inventó un procedimiento biológicamente exacto, que la ciencia moderna valida en cada fase, que lo atribuyó a una víctima con nombre real en una batalla históricamente verificada, que 3 autores antiguos independientes lo corroboraron, y que, casualmente, el archivo persa, meticuloso hasta el extremo, omitió cualquier mención. Algunos investigadores plantean otra posibilidad, que la ausencia no fuera descuido, sino política deliberada.
El escafismo no dejaba un cuerpo intacto, no generaba precedente jurídico. Existía en esa frontera ambigua entre castigo y represalia, el mismo territorio donde históricamente se han alojado las sanciones más temidas. Si ese espacio se mantenía fuera del registro oficial, entonces la pregunta cambia. ¿Qué más ocurrió en esas aguas? ¿Quién más fue empujado a un estanque y desapareció sin quedar anotado? Quizá nunca lo sepamos. Los pantanos se secaron hace 2000 años. El documento nunca se redactó. Desde Persia avanzas hacia otra civilización que eligió el camino opuesto. En lugar de ocultar la violencia, la tallaron en piedra de casi 2,5 metros de altura, en la sala más pública de su palacio, y luego retiraron exactamente la tablilla que explicaba su significado. El ritual asirio de desollamiento. Puedes verlo hoy mismo, no necesitas permisos especiales. Basta con entrar al Museo Británico en Londres, dirigirte a la Sala 7 y colocarte frente a los relieves del Palacio Noroeste de Nimrud, trasladados en 1851 por el arqueólogo Austin Henry Layard desde el norte de Irak. Las escenas son monumentales y precisas. Soldados sosteniendo pieles humanas extendidas como mantos, filas de pieles clavadas en murallas como estandartes, un hombre siendo desollado vivo, mientras un escriba, sereno, registra lo que ocurre. Alguien contaba, alguien llevaba registro. Ese registro específico jamás apareció. El palacio de Nimrud, la antigua Kalú, fue construido por el rey asirio Asurnasirpal II, quien gobernó entre 883 y 859 a.C. Sus propios anales, conservados en un prisma de piedra también en el Museo Británico, describen explícitamente el desollamiento de líderes enemigos tras victorias militares. La Academia acepta que estos relieves funcionaban como propaganda estatal, una exhibición calculada de terror para impresionar a visitantes extranjeros. Esa es la explicación estándar, y es razonable. Pero entonces aparece la tablilla K1688. El especialista en cuneiforme Irving Finkel identificó esta pequeña pieza de aproximadamente 7 por 5 centímetros en la colección de Kuyunjik, procedente de la gran biblioteca de Asurbanipal en Nínive. Está escrita en un dialecto presidial, propio de archivos templarios no administrativos palaciegos. Según Finkel, describe el protocolo ceremonial de un desollamiento, roles específicos de presidiares, secuencia ritual de incisiones y una finalidad teológica vinculada al dios asirio Ninurta, deidad de la guerra y del orden sagrado. No es un parte militar, es liturgia operativa. Si ese ritual hubiera sido práctica común durante los 2 siglos de hegemonía asiria, deberían existir textos paralelos. Los archivos templarios eran exhaustivos. Sin embargo, el diccionario asirio del Oriental Institute de Chicago registra 14 usos del verbo acadio desollar en anales reales y ninguno en textos legales, presidiares o administrativos. 0. Una asimetría que los especialistas consideran anómala. La biblioteca de Asurbanipal albergaba unas 30.000 tablillas cuando ardió en 612 a.C., durante la destrucción de Nínive por babilonios y medios. La historiadora Karen Radner del University College London ha señalado que ciertos sectores del archivo parecen haber sido incendiados de forma selectiva. La K1688 podría ser el único fragmento superviviente de toda una tradición ritual. Aquí lo extraño no es la falta de imágenes. Las imágenes están ahí, a plena vista en Londres. Lo que falta es la explicación completa. La capa propagandística sobrevivió. La administrativa desapareció. La litúrgica quedó reducida a una tablilla huérfana. Décadas después, el rey Sennacherib menciona el desollamiento en sus anales, pero emplea una forma pasiva. Las pieles fueron retiradas, en contraste con el tono activo y orgulloso de su predecesor. Algo cambió en la forma en que el Estado hablaba de ello. Y cuando la biblioteca ardió,
La capa que habría explicado el significado se perdió. Desde las paredes talladas de Mesopotamia, cruzas océanos, hasta una abertura sagrada en la selva del Yucatán, donde la ejecución no siempre marcaba el final. Para algunos, era el inicio de algo que la Iglesia colonial española consideró más peligroso que la muerte. Te asomas a un cenote maya. Imagínate cayendo 27 metros vertical. No es una cueva cerrada, ni una celda, sino un pozo natural de unos 60 metros de diámetro que desciende hacia agua oscura sin fondo visible. La caída es lo suficientemente larga para pensar. Luego el agua te envuelve. Y ahora imagina que algunos estaban destinados a regresar a la superficie. Ese detalle es el que se perdió. El cenote sagrado de Chichén Itzá, en la península de Yucatán, es uno de los sitios rituales más extravados del hemisferio occidental. Entre 1904 y 1911, Edward Herbert Thompson, de la Carnegie Institution of Washington, extrajo más de 30.000 objetos: jade, discos de oro, incienso de copal, cuchillas de obsidiana y restos óseos de al menos 42 individuos de distintas edades. Su función como lugar de ofrenda al dios de la lluvia Chak está ampliamente documentada. Eso no es el misterio. El enigma aparece en un pasaje escrito por el hombre que quemó casi todos los demás documentos sobre religión maya, el obispo Diego. Te sitúas en la península de Yucatán en el siglo XVI. El documento que tienes frente a ti es la Relación de las Cosas de Yucatán, redactada hacia 1566 por Diego de Landa. Es la principal fuente colonial española sobre las prácticas mayas antes del contacto pleno. Y es, al mismo tiempo, el texto donde el propio Landa narra el auto de fe celebrado en Maní el 12 de julio de 1562, el día en que ordenó quemar 27 libros jeroglíficos y sometió a aproximadamente 4.500 mayas a tortura inquisitorial. Los registros de ese proceso, conocido como el proceso contra los indios de Maní, todavía sobreviven. La historiadora Inga Clendinen, de la Universidad de Melbourne, lo describió como el acto de borrado cultural más exhaustivo en la historia de América. Mientras avanzas en la lectura, encuentras un pasaje que muchos especialistas han tratado como un detalle menor, pero si lo observas con atención, sugiere algo muy distinto a un simple sacrificio. Landa escribe que al amanecer, ciertas personas serán arrojadas al cenote como ofrendas. Sin embargo, añade que quienes seguían con vida al mediodía eran sacados mediante cuerdas, medio muertos, recalentados junto al fuego, y entonces interrogados. No como víctimas, como oráculos. Eran cuestionados sobre lo que habían visto abajo, sobre los mensajes recibidos, sobre aquello que habían experimentado tras atravesar la muerte y regresar. En 2015, las antropólogas físicas Vera Tiesler y Andrea Cusina, de la Universidad Autónoma de Yucatán, realizaron un nuevo análisis isotópico de los restos óseos recuperados del cenote. El estudio reveló que los individuos pertenecían a dos grupos biológicamente distintos. Uno mostraba señales de cautiverio prolongado y desnutrición. El otro exhibía la química ósea de personas que habían disfrutado de dietas ricas y estables durante toda su vida. Individuos de élite. Dos poblaciones diferentes en el mismo depósito ritual. Esa división no encaja con un único tipo de ofrenda al dios de la lluvia. Antes de 1562 pudieron existir cientos de códices mayas. Hoy solo sobreviven 4: el Dresde, el Madrid, el París y el controvertido Grolier. El epigrafista David Stewart, de la Universidad de Texas, ha señalado que la ausencia total de descripciones detalladas del protocolo ritual del cenote en estos códices resulta estructuralmente sospechosa, considerando la centralidad de Chichén Itzá en el mundo posclásico. Cuando examinas las relaciones geográficas de Yucatán, compiladas entre 1579 y 1581, notas otro cambio. El sacrificio en cenotes se menciona únicamente en pasado y reducido al acto de arrojar cuerpos. El elemento oracular que Landa describió en 1566 desaparece del registro en apenas una generación. Y aquí surge la tensión. Landa no estaba recopilando folclore distante, estaba suprimiendo activamente esa práctica. Torturó a sus practicantes para obtener confesiones.
Es, a la vez, el narrador menos fiable imaginable y el testigo más informado que poseemos. Algunos investigadores se preguntan si la dimensión oracular, la idea de que alguien podía descender, sobrevivir y traer información desde el otro lado, era el verdadero problema para la Iglesia colonial. La muerte podía etiquetarse como barbarie, pero la noción de regresar con conocimiento desafiaba la teología cristiana. Los huesos permanecen en el fondo del agua, las ideas pueden arder. 3 códices sobrevivientes, ningún protocolo oracular, y un único pasaje en el libro del hombre que encendió el fuego en Yucatán. Desde Mesoamérica te desplazas hacia el norte de África. Allí Roma no quemó libros, quemó una ciudad entera. Antes de arrasar Cartago hasta sus cimientos en 146 AC, Roma dedicó décadas a convencer al mundo de que tras sus murallas ocurrían atrocidades inimaginables. Te colocas ahora ante el Tophet cartaginés de Salambo. Los autores romanos afirmaban que Cartago sacrificaba a sus propios hijos. Describían una estatua de bronce hueca calentada desde abajo, con los brazos extendidos para recibir a los infantes que caían en su interior incandescente, mientras los sacerdotes tocaban tambores para ahogar los gritos. Durante 2000 años, ese relato moldeó nuestra imagen de la civilización cartaginesa. Sirvió para presentar a Roma como la potencia civilizada enfrentada a la barbarie. Luego la arqueología comenzó a hablar. El Tophet de Salambo, en la actual Túnez, cubre unos 6.000 metros cuadrados y contiene miles de urnas funerarias acumuladas a lo largo de aproximadamente 6 siglos, desde el siglo VIII hasta el segundo AC. Las excavaciones iniciadas en 1921 bajo la dirección de Francis Kelsey de la Universidad de Michigan y continuadas por equipos franco-tunisinos durante el siglo XX parecían confirmar el relato romano. Urnas con restos cremados de niños dedicados a Baal Amón y Tanit. Roma tenía razón. Eso parecía. Pero en 2010, un equipo liderado por Jeffrey Schwartz, Universidad de Pittsburgh, y Frank Houghton, publicó en PLOS ONE un análisis de 540 muestras óseas procedentes del sitio. Aproximadamente el 20% no correspondía a infantes, eran adultos, y algunos de esos restos adultos presentaban trauma perimortem, lesiones ocurridas en el momento de la muerte, compatibles con ejecución violenta. Ninguna fuente griega o romana mencionó adultos en el Tophet, todas hablaban exclusivamente de niños. Sin embargo, los adultos están allí. El análisis isotópico, incluido el trabajo de Josephine Quinn de la Universidad de Oxford, mostró que los patrones de depósito no coinciden con lo esperado en mortalidad infantil natural. Cuando las comunidades entierran a sus hijos fallecidos por causas naturales, la distribución estadística es distinta. Aquí se observa una deposición deliberada, estructurada durante siglos. Además, alrededor del 30% de las urnas contenían únicamente restos animales. Existía un protocolo de sustitución. En determinadas circunstancias, un animal podía reemplazar a una víctima humana. Un sistema con sustitución implica jerarquía, implica reglas, implica decisión. Richard Miles de la Universidad de Cambridge ha argumentado que la narrativa del niño quemado fue amplificada por la propaganda romana durante las guerras púnicas para justificar moralmente la destrucción total de Cartago. Incluso la célebre insistencia de Catón el Viejo en que Cartago debe ser destruida formaba parte de una estrategia retórica documentada. Cuando Escipión Emiliano arrasó la ciudad en 146 AC, la devastación fue tan completa, población asesinada y esclavizada, bibliotecas destruidas, que los registros cartagineses prácticamente desaparecieron de la historia. Lo que conservamos es lo que Roma decidió conservar. Pero Roma no pudo eliminar los huesos, y los huesos cuentan una historia que no encaja totalmente con la versión oficial. Algunos investigadores plantean si el Tophet pudo funcionar también como espacio judicial extremo donde se ejecutaba a enemigos del Estado, traidores o prisioneros de guerra junto a ofrendas infantiles votivas. Si aquello que Roma describió como barbarie era, en realidad, un sistema legal religioso más complejo de lo que su propaganda permitía admitir. Porque no puedes presentarte como libertador si la evidencia sugiere que la institución que destruiste era más sofisticada de lo que afirmaste. El Tophet sigue excavándose, los restos aumentan,
y la narrativa continúa ajustándose. Desde Cartago viajas hacia el norte, hasta el mundo escandinavo. Allí, el secreto no quedó enterrado bajo escombros, sino bajo algo más difícil de excavar: la duda sobre su existencia. Te encuentras ahora frente al Águila de Sangre. Las sagas relatan que los hijos de Ragnar Lothbrok capturaron al rey de Northumbria y lo abrieron como si fuese un texto que necesitaban leer. Cortaron a lo largo de la columna vertebral, separaron las costillas hacia afuera, una por una, desde la espalda, hasta desplegarlas como alas. Luego, mientras aún respiraba, extrajeron los pulmones y los colocaron sobre sus hombros. 9 siglos de debate académico han intentado determinar si ocurrió realmente. Nunca se ha hallado un esqueleto con lesiones inequívocamente correspondientes a este procedimiento. Esa ausencia puede interpretarse de 2 maneras. O fue una invención literaria, o fue diseñado precisamente para no dejar evidencia arqueológica identificable. La referencia más antigua conservada aparece en un verso escáldico atribuido a Sighvatur Thordarson hacia 1038 después de Cristo, que emplea el término águila de sangre, como si el público ya supiera exactamente a qué se refería. No se explica, se invoca. La práctica se describe en 4 fuentes nórdicas independientes a lo largo de 2 siglos. El verso atribuido a Sighvatur, la Orkneyjaga Saga, la Ragnar Saga Lothbroka y la Skaldaskaparmal de Snorri Sturluson, escrita hacia 1220 después de Cristo. La víctima más tempranamente mencionada es Ela, rey de Northumbria, cuya muerte se sitúa alrededor del año 867 después de Cristo, durante la campaña del gran ejército pagano danés en Inglaterra. En 2019, el patólogo forense Robert Reid y el historiador médico Luke John Murphy publicaron en Speculum un estudio sobre la viabilidad anatómica del procedimiento. Concluyeron que, aunque brutal, no es físicamente imposible. Requeriría conocimientos propios de la carnicería, no formación médica formal, experiencia en el despiece de grandes animales. Un ejecutor experto podría fracturar las costillas posteriores y exponer los pulmones mientras la víctima sobrevivía el tiempo suficiente para que el acto adquiriera el peso ceremonial descrito. Eso es crucial, porque uno de los principales argumentos en contra siempre fue que el cuerpo humano no podría soportarlo. Puede. Pero ahora aparece otra ausencia. La muerte del rey Ela en 867 después de Cristo es uno de los eventos centrales en la conquista vikinga de Northumbria. La crónica anglosajona, principal fuente inglesa del periodo, documenta con detalle la caída de York y la muerte de Ela. Sin embargo, se limita a decir que fue asesinado. Sin método, sin descripción, sin contexto. El acto más espectacular atribuido a la invasión simplemente no aparece en el registro del pueblo invadido. Te desplazas ahora al norte de Europa. Lees a Neil Price, historiador de la Universidad de Uppsala, en The Viking Way, y te explica que la conversión escandinava al cristianismo, iniciada a finales del siglo X, no fue solo un cambio espiritual. Fue también una reescritura sistemática del pasado pagano. Te das cuenta de lo que eso implica. Los rituales precristianos más incómodos desde el punto de vista teológico no desaparecieron sin más. Fueron suavizados, convertidos en leyenda, presentados como anomalías bárbaras para que la transición al cristianismo pareciera natural y moralmente superior. Si el águila de sangre fue realmente un sacrificio dedicado a Odín, entonces era exactamente el tipo de ceremonia que los escribas cristianos nórdicos tenían todos los incentivos institucionales para oscurecer. Ahora imagina el otro lado. Un cronista anglosajón cristiano, escribiendo para una audiencia eclesiástica, tenía razones políticas igualmente fuertes para no detallar la humillación ritual de su rey a manos de invasores paganos. 2 sistemas de registro independientes, uno nórdico, otro inglés. Ambos omiten el mismo detalle en la misma generación. Eso no parece casualidad. Parece una decisión editorial paralela tomada por 2 instituciones distintas, cada una protegiendo su propia narrativa.
Algunos investigadores se preguntan si la ausencia total del águila de sangre en el registro arqueológico, ningún esqueleto identificado con el tipo específico de trauma en las costillas posteriores correspondiente a esa descripción, se debe simplemente a dónde se habría llevado a cabo el ritual y a cómo fueron tratados esos lugares posteriormente. Los terrenos sagrados de ejecución no son los primeros sitios que los arqueólogos excavan, y no puedes encontrar aquello que nadie buscó en la dirección correcta. Desde Escandinavia desciendes hacia el Mediterráneo, hasta Sicilia. Allí te encuentras con una máquina de ejecución tan sofisticada acústicamente que transformaba el sonido de la muerte en espectáculo. Y el primer hombre en morir dentro de ella fue su propio inventor, el toro de bronce de Perilos. Todas las fuentes antiguas coinciden en el detalle más inquietante. El diseñador fue la primera víctima, no como castigo, como demostración. Después de que Perilos de Atenas explicara al tirano cómo funcionaba el mecanismo, el gobernante decidió que la manera más eficiente de comprobar la calibración acústica era encerrar al propio creador en el interior. Ese detalle se repite en cada relato antiguo y te dice exactamente ante qué tipo de poder estás. Perilos construyó un toro de bronce a tamaño real, hueco, con una puerta lateral lo bastante grande para introducir a una persona. Desde la cavidad interna salía un sistema de tubos que conducía hasta las fosas nasales del animal. El condenado era encerrado dentro, se encendía fuego bajo el metal y la física del bronce, combinada con la geometría de los conductos, transformaba los gritos humanos en un sonido grave que desde el exterior se percibía como el bramido de un toro. La muerte era invisible, el sonido era teatro. El artefacto fue encargado por el tirano Falaris de Agragas, la actual Agrigento, en la costa sur de Sicilia, quien gobernó aproximadamente entre 570 y 554 a.C. No se trata de un mito aislado. Píndaro menciona el dispositivo en su primera Oda Pítica, compuesta hacia el siglo V a.C., cuando aún estaba fresca la memoria de su supuesto uso. Diodoro Sículo lo describe en su Biblioteca Histórica. Luciano de Samosata ofrece un relato técnico detallado en el siglo II después de Cristo, especificando el sistema de tubos y la transformación acústica. Incluso Ovidio lo menciona en su Ars Amatoria. 4 autores independientes a lo largo de unos 600 años de tradición literaria clásica describen la misma máquina. En 2007, el ingeniero acústico Nico de Klerk publicó en el Journal of the Acoustical Society of America un estudio que modelaba los principios físicos atribuidos al toro. Su conclusión fue clara. La transformación de un grito humano en una vocalización de frecuencia más baja, similar a la de un animal, es físicamente posible utilizando técnicas antiguas de fundición de bronce y ajuste de tubos. La ingeniería no es el problema. El problema es el silencio legal. Falaris gobernó unos 16 años. Durante su régimen, Agragas produjo inscripciones, monedas y documentos administrativos. Varias inscripciones de su época han sobrevivido. Ninguna menciona métodos de ejecución. Cuando Falaris fue derrocado y reemplazado por un gobierno más democrático, siguiendo la práctica griega habitual de condenar formalmente los abusos del tirano anterior, no se emitió un registro detallado de sus métodos. Sabemos mucho sobre los excesos de tiranos atenienses porque quedaron inscritos. En Agragas, tras Falaris, no existe un ajuste de cuenta similar. Sus métodos nos llegan únicamente a través de autores externos. El historiador Robin Osborne, de la Universidad de Cambridge, ha señalado que los tiranos griegos del periodo arcaico evitaban registrar castigos en inscripciones públicas para impedir que sus sucesores los citaran como precedente legal. La ejecución extrajudicial, aquella que no pasaba por tribunales formales, se mantenía deliberadamente fuera de los archivos. La máquina pudo ser real, el diseño brillante, pero la brillantez en manos de un tirano no es algo que se archive. Diodoro Sículo añade que cuando las fuerzas cartaginesas saquearon Agragas en 406 a.C.,
el toro fue llevado como trofeo a Cartago, y eso implica algo más. Cuando Roma destruyó Cartago en 146 a.C., el dispositivo más célebre de ejecución del mundo griego probablemente fue consumido en el mismo incendio que arrasó bibliotecas y archivos cartagineses. Algunos investigadores plantean una pregunta distinta. ¿Y si la transformación acústica, convertir el grito humano en bramido animal, no era un detalle técnico secundario, sino el núcleo teológico del mecanismo? Si el público no oía a un hombre muriendo, sino a un toro, ¿qué estaba autorizando realmente el Estado? ¿Y por qué un aparato capaz de volver la muerte acústicamente irreconocible quedó cuidadosamente excluido de los códigos legales de cada civilización que lo conoció? Desde Sicilia, desciendes literalmente bajo tierra. Bajo el centro de Roma existe una cámara sellada que no ha sido abierta en casi 2000 años. Las mujeres enviadas allí jamás fueron rehabilitadas oficialmente, y los registros formales de sus juicios desaparecieron del archivo senatorial en una generación. Te enfrentas ahora al enterramiento de las vestales romanas. La ley era explícita, no se podía derramar la sangre de una vestal virgen. Durante siglos, Roma construyó una arquitectura teológica y jurídica que hacía imposible su ejecución directa, y aún así encontró la manera de matarlas. La solución fue precisa y extraña. Cerca de la Puerta Colina, en una zona llamada Campus Sceleratus, el campo de los malvados, se preparaba una pequeña cámara subterránea. Contenía un lecho estrecho, una lámpara de aceite, una jarra de agua, otra de leche y una mínima cantidad de pan. La vestal condenada descendía por la escalera. Luego, la entrada se rellenaba con tierra hasta sellarla por completo. Roma se marchaba. Lo que ocurría después quedaba entre la vestal y la oscuridad. La práctica es mencionada por Livio, Plutarco, Plinio el Viejo, Dionisio de Halicarnaso y Suetonio. A lo largo de aproximadamente 900 años de república e imperio, se calcula que unas 18 vestales fueron sometidas a este destino, aunque solo 6 aparecen nombradas con claridad en las fuentes conservadas. Las otras 12 se mencionan de forma indirecta, juicios invisibles, condenas deducidas por los vacíos documentales donde deberían figurar sus expedientes. El caso más documentado es el de Cornelia, vestal máxima ejecutada por orden del emperador Domiciano entre los años 83 y 91 después de Cristo. Plinio el Joven, contemporáneo de los hechos, describe en sus cartas el descenso de Cornelia a la cámara con la precisión de quien recuerda algo ocurrido en su propia ciudad. Incluso recoge las palabras que pronunció al bajar por la escalera. Suetonio, también cercano cronológicamente, afirma que Domiciano hizo ejecutar a 4 vestales, y que en el caso de Cornelia las pruebas eran, si se dice suavemente, oportunas. Ahora te enfrentas a la imposibilidad administrativa. El enterramiento de una vestal no era un acto impulsivo, exigía acusación formal, investigación por el pontífice máximo, juicio ante el colegio completo de pontífices y sentencia conforme al derecho religioso romano. Un proceso así generaba documentación. Sin embargo, los acta senatus del reinado de Domiciano, conservados parcialmente a través de citas posteriores, no contienen registro alguno de juicios vestales. El archivo institucional del Colegio de Pontífices, que debía incluir los nombres, mandatos y destinos de cada vestal desde la fundación del cargo, jamás ha sido hallado. Un registro que habría cubierto 9 siglos de la institución religiosa más sagrada de Roma simplemente no existe. Cuando Nerva sucedió a Domiciano, inició una revisión formal de los actos judiciales más abusivos del emperador anterior, en lo que las fuentes llaman la restauración de la libertad. Muchas víctimas recibieron rehabilitación póstuma, sus condenas fueron revertidas, sus honores restaurados. Las vestales, no. Sus nombres no fueron reivindicados, sus expedientes no reaparecieron, permanecieron exactamente donde Domiciano las dejó, bajo tierra y fuera de los libros.
El Campus Sceleratus ha sido localizado por topógrafos antiguos cerca de la Puerta Colina, en la Vía Nomentana, en una zona hoy ocupada por infraestructuras cercanas a la estación Termini de Roma. El lugar nunca ha sido excavado de forma sistemática. No es que no sepamos dónde buscar. La verdadera pregunta es si alguna vez ha existido la voluntad política e institucional de excavar lo que podría encontrarse allí. Te encuentras imaginando una cámara sellada, construida con los estándares de la ingeniería romana en algún punto bajo el borde oriental del centro de Roma. Un espacio diseñado para contener a un ser humano, y sin que nadie lo diga abiertamente, parece existir un tácito consenso: debe permanecer cerrado. Mientras reflexionas sobre ello, algunos investigadores plantean una posibilidad inquietante. Mal vez la decisión de no rehabilitar a las vestales ejecutadas por orden de Domiciano no fue un descuido dentro de la exhaustiva revisión judicial emprendida por Nerva. Tal vez fue una elección deliberada. Reabrir el debate sobre mujeres condenadas por impureza sexual, fueran ciertas o no las acusaciones, no ofrecía ninguna ventaja política a los gobiernos posteriores. Y entonces surge otra sospecha. ¿Y si el vacío documental no fue producto de la pérdida, sino de la decisión consciente de dejarlo vacío? La sala sigue ahí, el registro sigue ausente, y la coexistencia de ambos hechos funciona silenciosamente como una respuesta en sí misma. Desde esa habitación clausurada bajo Roma, te desplazas ahora hacia otro tipo de confinamiento, el de un manuscrito que pasó 250 años en la biblioteca privada de un cardenal en una pequeña ciudad al sur de Roma, lejos de la mirada académica. Su contenido quedó aislado del mundo erudito. Podría tratarse del testimonio más completo que ha sobrevivido de aquello que la Iglesia colonial española intentó borrar con mayor empeño. Durante aproximadamente 3 siglos, el llamado Códice Azteca permaneció intacto en una colección privada. No estaba en una biblioteca institucional abierta al estudio, sino en el dormitorio de Stefano Borgia, cardenal de Velletri, quien lo adquirió en el siglo XVIII por medios que nunca fueron documentados. Él sabía lo que poseía, mantuvo correspondencia con los primeros americanistas, permitió que algunos visitantes selectos lo vieran, pero nunca lo puso a disposición general. Tras su muerte en 1804, el manuscrito ingresó en la Biblioteca Apostólica Vaticana, donde fue catalogado como Codex Borgianus I y permaneció con acceso restringido durante casi 2 siglos más. No fue sino hasta 2012 cuando se completó su digitalización en alta resolución. Lo que había reposado en aquella habitación era un libro ritual precolombino en formato biombo, elaborado en piel de venado, de casi 4 metros de longitud cuando se despliega por completo. Contiene 76 páginas pintadas con escenas rituales, sin ningún elemento iconográfico europeo. Su origen es anterior a la conquista española. Es uno de los 4 códices precolombinos en formato plegable que han sobrevivido. Entre sus imágenes, los investigadores creen identificar una versión cifrada del ritual asociado a Xipe Totec, la ceremonia conocida como Tlacaxipehualistli, el festival del desollamiento, codificado en un lenguaje visual que la Iglesia colonial intentó erradicar durante décadas. Para comprender la magnitud de esto, debes considerar la escala de lo destruido. Cuando Hernán Cortés culminó la conquista de Tenochtitlan en 1521, comenzó casi de inmediato la eliminación sistemática de manuscritos pictóricos mexicas. En 1530, el obispo Juan de Zumárraga ordenó quemar una colección documentada de códices en el mercado de Texcoco, y en 1562, Diego de Landa protagonizó la célebre quema de textos mayas, un episodio más dentro de una campaña continental prolongada. El historiador Francis Carton ha estimado que más del 90% de los manuscritos pictóricos aztecas fueron destruidos entre 1521 y 1600. Los pocos que sobrevivieron, en muchos casos, lo hicieron porque ya se encontraban en Europa, trasladados por rutas coloniales que hoy no pueden reconstruirse con precisión. Las descripciones coloniales del ritual de Tlacaxipehualistli que han llegado hasta ti
proceden principalmente del Códice Florentino de Bernardino de Sahagún, finalizado en 1577, y del Libro de los Dioses y Ritos de Diego Durán, redactado hacia 1574. Ambos textos fueron escritos por frailes españoles basándose en testimonios nahuas recogidos décadas después de la conquista. Son relatos ya filtrados. Describen un festival de 20 días dedicado a Xipe Totec, deidad asociada a la renovación agrícola y al cambio estacional. Las víctimas sacrificiales eran desolladas y los sacerdotes vestían sus pieles durante un período ritual que simbolizaba la nueva piel de la tierra emergiendo bajo la antigua. La teología está documentada, la secuencia general también, pero el protocolo anatómico detallado, el conocimiento preciso necesario para extraer una piel humana completa y utilizable ceremonialmente, no aparece explicado. La historiadora del arte Elizabeth Hill Boone ha identificado en el Codex Borgia una secuencia específica de páginas que asocia con este ritual, señalando que su organización visual es procedimental más que narrativa. Y la osteoarqueóloga forense Sheila Chávez Valderas, del proyecto Templo Mayor de la Universidad Nacional Autónoma de México, analizó restos óseos hallados en el Templo Mayor de Ciudad de México y encontró marcas perimortem compatibles con un desollamiento sistemático que comenzaba en las extremidades y avanzaba hacia el torso. Esa secuencia coincide con la lógica visual del códice. La Biblioteca Vaticana conserva el manuscrito que podría contener la versión preconquista de ese protocolo. Las restricciones de acceso se han ido relajando, los estudios académicos aumentan, pero el intervalo de 250 años entre su llegada a la colección privada del cardenal y su apertura plena al análisis es por sí mismo un documento histórico. Generación tras generación, alguien decidió que aquello no debía circular ampliamente. Algunos investigadores se preguntan no solo qué muestra el códice, sino por qué la Iglesia lo consideró lo bastante delicado como para aislarlo en vez de destruirlo. Quemarlo siempre fue una opción. Lo habían hecho antes, lo harían después. Sin embargo, este se conservó, y aún no está claro qué se quiso preservar y de quién. Desde la colección privada del Vaticano, te desplazas ahora hacia una civilización que resolvió el problema documental de otra manera, no ocultando archivos, no destruyéndolos, sino evitando producirlos. Entraste en Esparta. Cada otoño, Esparta declaraba formalmente la guerra a su propia población esclavizada, los ilotas, que según fuentes antiguas superaban a los ciudadanos espartanos en proporciones de hasta 7-1. Bajo la convención legal griega, una declaración de guerra significaba que las muertes posteriores no constituían asesinato, eran actos bélicos. Entonces, jóvenes espartanos eran enviados al campo, solos, armados únicamente con un cuchillo corto. Debían moverse de noche y matar a cualquier ilota que encontraran. Esta práctica era la cripteia, no era una operación secreta, era parte del entrenamiento oficial. Así se formaban los soldados. Y no existe ni un solo documento espartano que describa su funcionamiento. La cripteia está confirmada por 3 fuentes antiguas independientes. Tucídides, escribiendo a finales del siglo V a.C. en el libro 4 de su Historia de la Guerra del Peloponeso, relata la desaparición de 2000 ilotas alrededor del año 424. Fueron seleccionados por su aparente valentía militar, honrados públicamente en procesión y declarados libres. Después, en sus palabras, nadie jamás supo cómo murió cada uno. Tucídides no era un cronista descuidado. Si no pudo determinar el método de ejecución de 2000 personas recién exhibidas públicamente, eso te indica algo sobre el diseño institucional del sistema. Plutarco, en su Vida de Licurgo, describe jóvenes enviados de noche a matar. Aristóteles, en su Política, habla del trato espartano hacia los ilotas como de una herida permanente. Lo distintivo aquí es que la ausencia documental no se debe a incendios ni a conquistas, fue una política. Plutarco afirma que el legislador Licurgo prohibió poner por escrito las leyes, bajo la idea de que una constitución viva de ciudadanos entrenados era superior a un código escrito. No era analfabetismo, los espartanos sabían escribir,
Conservamos recibos financieros y correspondencia diplomática, pero eligieron no registrar su estructura política. Esa decisión tuvo consecuencias legales profundas. Nada podía citarse como precedente, nada podía ser impugnado en tribunales externos, nada podía investigarse desde afuera. El historiador Paul Cartledge ha calificado esta autoeliminación textual como el acto más exitoso de opacidad política en Grecia antigua. Algunos estudiosos, como Norbertson, sostienen que la declaración anual de guerra contra los ilotas fue diseñada precisamente para impedir la acumulación de registros judiciales. Si la muerte era un acto de guerra, no generaba expedientes individuales, no había sentencias, ni listas de víctimas, ni cadenas de autorización. La institución se borraba desde su diseño. Durante cerca de 300 años, desde el apogeo espartano en el siglo VI a.C. hasta su declive tras la derrota en Leuctra en 381, la magnitud potencial resulta estremecedora. Excavaciones dirigidas por Richard Catlin cerca de Esparta encontraron depósitos votivos, pero ningún registro administrativo o judicial del período clásico. El silencio arqueológico coincide exactamente con el documental. Entonces, surge una pregunta más amplia. ¿Y si el sistema espartano no fue una excentricidad cultural, sino la solución más coherente jamás diseñada para evitar la rendición de cuentas estatal? Si nunca escribes nada, no hay archivo que quemar ni tablilla que romper. La ocultación es estructural, no reactiva. Desde el silencio intencional de Esparta, avanzas hacia la última civilización de esta lista, una que eligió otra estrategia, producir cantidades masivas de registros y luego destruirlos. En el año 213 a.C., Qin Shi Huang, primer emperador de China, ordenó la quema de libros en todo el imperio. Historias, poesía, filosofía, cualquier texto que pudiera invocar precedentes históricos para cuestionar al gobierno presente debía ser entregado y destruido. Su canciller, Li Si, formalizó el edicto. Quienes citaran textos antiguos para criticar al régimen serían ejecutados. Y mientras observas cómo las llamas consumen bibliotecas enteras, comprendes que aquí el borrado no fue silencio, fue fuego. Todos los libros que estaban en manos privadas debían ser entregados y destruidos por el fuego. Si citabas los textos antiguos para cuestionar el presente, tu destino era la ejecución. Si eras un erudito que se atrevía a debatir obras prohibidas, no solo morirías, sino que tu cuerpo sería exhibido públicamente. Te sitúas en ese momento, y al año siguiente, aproximadamente 460 estudiosos son ejecutados. Algunos mueren quemados, otros son enterrados vivos, en lo que las fuentes chinas describen como la quema de libros y el enterramiento de sabios. Estás presenciando uno de los actos de destrucción cultural más documentados de toda la historia antigua. Frente a ti aparece la figura de Qin Shi Huang, el hombre que unificó China, impuso una moneda común, levantó la primera versión de la Gran Muralla y cuyo nombre incluso dio origen a la palabra China. Pero también es quien ordenó todo esto. Y durante siglos, los historiadores han intentado entender por qué. La explicación más conocida apunta a la filosofía legalista. Mientras investigas más, descubres que el Estado Qin se organizaba bajo esta doctrina, que defendía que una autoridad central fuerte debía eliminar cualquier marco intelectual que compitiera con ella. La historia era, en esencia, una colección de argumentos contra el poder. Si destruyes esa historia, eliminas también las críticas. Es una lógica política coherente, brutal en su claridad, y probablemente parte de la verdad. Pero la historia no termina ahí. Aparece otro elemento menos discutido. En 1975, en la provincia de Hubei, se descubren los textos de bambú de Shui Hudi, un conjunto de documentos legales del Estado Qin hallados en la tumba de un magistrado local y fechados en el año 217 a.C. Te detienes a examinarlos y encuentras algo sorprendente.
contienen un sistema legal extremadamente detallado, con más de 200 tipos de delitos, cada uno con castigos específicos, procedimientos definidos e incluso mecanismos de apelación. Sin embargo, cuando profundizas más, notas un vacío inquietante. El historiador Robin Yates, de la Universidad McGill, señala que este código tan minucioso no menciona en absoluto un tipo de crimen clave, la traición o los delitos políticos. Para un imperio que acababa de unificar un vasto territorio por la fuerza y enfrentaba constantes amenazas a su legitimidad, esa ausencia resulta imposible de ignorar. No hay simplificación, no hay omisión parcial, no hay nada. Entonces surge otro testimonio. Te encuentras con los registros del gran historiador, el Shi Ji, escritos por Sima Qian alrededor del 91 a.C., más de un siglo después de estos acontecimientos. En ellos se describen métodos de ejecución aplicados a los enemigos políticos del emperador que superan con creces cualquier castigo contemplado en el código legal conocido. Sima Qian no es un observador cualquiera. Él mismo sobrevivió a la tortura judicial imperial. Fue castrado por orden del emperador Wu tras defender a un general caído en desgracia. Sabes que escribe desde la experiencia directa, desde el conocimiento de cómo funcionaba el castigo y de los registros que éste generaba. Sin embargo, hay un problema. Mientras observas su relato, entiendes que se basa en testimonios recordados, no en documentos oficiales originales, porque esos documentos, si alguna vez existieron como parte de un sistema legal formal, no se encuentran en los archivos que han llegado hasta hoy. Y entonces, lo que ocurre después cambia todo. En 2011, arqueólogos chinos identifican fosas comunes cerca del complejo palaciego Qin en Xi'an, la antigua capital imperial. Un informe preliminar, publicado en la revista Wenmu, describe cientos de esqueletos con signos de traumatismos ocurridos en el momento de la muerte. Te acercas más a la evidencia, pero el análisis completo nunca se publica. El lugar está dentro de la zona protegida que rodea el mausoleo imperial, la misma área donde se encuentra el famoso ejército de terracota. Durante más de una década, las restricciones han impedido una investigación sistemática. Mientras tanto, el arqueólogo Duan Qinba señala otro detalle inquietante. El foso número 3 del complejo del ejército de terracota, el más pequeño y considerado durante mucho tiempo un centro de mando, contiene figuras fragmentadas, armas rotas deliberadamente y señales de destrucción interna previa al enterramiento. Todo sugiere una crisis dentro de la corte Qin, que nunca fue registrada oficialmente. Entonces, aparece una interpretación aún más inquietante. Gideon Shelach Lavi, de la Universidad Hebrea, propone que la ausencia de registros sobre ejecuciones políticas no es un accidente ni una pérdida documental. Es parte del diseño del sistema. Los castigos personales del emperador existían fuera de la ley escrita. Ahora imagina el momento de la quema de libros en el año 213 a.C. Ese acto eliminó los registros históricos que podrían haber servido para cuestionar al poder imperial. Pero algunos investigadores plantean otra posibilidad. ¿Y si también borró algo más? ¿Y si destruyó la evidencia de lo que ya se había hecho con quienes intentaron desafiar al sistema? Las fosas comunes existen, pero su análisis completo no está disponible. El archivo del imperio más poderoso de la antigua China presenta un vacío exacto, justo donde deberían aparecer sus actos más extremos. Y el lugar que podría responder estas preguntas lleva más de 40 años protegido sin interrupción. Mientras reflexionas sobre esto, amplías la mirada. 10 civilizaciones, 10 lenguas distintas, diferentes sistemas legales, religiones y continentes. Y sin embargo, el mismo patrón se repite una y otra vez.
Observas cómo ocurre. Se realiza algo extremo, algo eficaz, algo que el Estado necesita, y luego el registro se ajusta. El imperio persa no deja constancia judicial de su método más temido. Los asirios lo graban en los muros de sus palacios, pero eliminan la tablilla que explicaba su significado. Los mayas queman sus libros antes de que alguien más haga preguntas. Esparta ni siquiera deja registros desde el inicio. Roma cierra sus archivos y deja que el silencio hable. Qin Shi Huang destruye la historia y deja las tumbas sin estudiar. El método para borrar cambia cada vez, pero la lógica permanece intacta. La explicación tradicional dice que estos vacíos son accidentes, incendios, deterioro, errores burocráticos, caídas de dinastías. Y sí, parte de la información se pierde por simple paso del tiempo, pero cuando observas con atención, notas que estos vacíos no aparecen al azar. Se concentran exactamente en los puntos más incómodos: ejecuciones extrajudiciales, rituales de muerte, castigos dirigidos a enemigos políticos, prácticas que ningún gobierno posterior querría legitimar. Los accidentes no se organizan así, las decisiones sí. Lo que tienes frente a ti no es solo historia, es la arqueología de la negación oficial. Cada estado en la historia humana ha hecho cosas que preferiría no tener registradas. Lo verdaderamente sorprendente no es que esas prácticas existieran, sino el intento de borrarlas haya sobrevivido. Una tablilla desaparecida te indica que alguna vez existió. Una tumba sin excavar te dice que algo sigue bajo tierra. Los huesos que contradicen la versión oficial fueron enterrados por personas que jamás imaginaron que alguien analizaría su composición siglos después. El encubrimiento sobrevivió al propio encubrimiento. La verdad sigue ahí, bajo tierra, en archivos incompletos, bajo ciudades enteras, esperando desde hace más de 2000 años a que alguien formule la pregunta correcta. La mayoría de las personas pasa de largo. Lees la placa de un museo, aceptas la explicación oficial y continúas. Pero tú no. Sigues aquí porque entiendes algo fundamental. Un vacío en el registro no es el final de la historia, es el inicio de la verdadera pregunta. Ese impulso, la negativa a aceptar el silencio como respuesta, es lo que separa a quienes consumen la historia de quienes la investigan. Este canal existe para los segundos. Suscríbete, ahora formas parte de la excavación. Y vea los comentarios. ¿Cuál de estos 10 casos crees que fue el más deliberado? El más cuidadosamente diseñado para no dejar rastro. Defiende tu teoría. Este espacio es tuyo. Porque la historia no es solo lo que se escribió, es también lo que se quemó, lo que se selló, lo que se enterró, y aquello que alguien decidió que nunca debías conocer. Cada civilización que has visto aquí creó algo capaz de acabar con una vida de la forma más efectiva posible, y luego miró el registro y tomó la misma decisión silenciosa. No esta parte. Los persas enviaron a un hombre al agua y no dejaron registro. Los asirios lo tallaron en piedra y eliminaron la clave. Roma cerró la puerta. Esparta nunca abrió el libro. El vacío en los archivos es la confesión. Alguien estuvo allí. Alguien tomó una decisión. Y la piedra recuerda incluso cuando el papel no. Suscríbete. El archivo está abierto. Si te gusta nuestro contenido y quieres seguir descubriendo nuevas historias, no olvides suscribirte a nuestro canal.